¿Cómo escuchar la voz de Dios? O sea, ¿cómo puedo saber si es el Espíritu de Dios el que me está hablando o es un mal espíritu o es mi propia conciencia? ¿Sabes escuchar tu corazón? Hablemos del arte del discernimiento. En nuestro mundo interior suceden muchas cosas y recibimos numerosos impactos y movimientos interiores que a veces no llegamos a entender. En nuestra mente aparecen muchos pensamientos, emociones, afectos distintos, sentimientos, emociones, aparecen deseos, ilusiones, miedos y muchas veces todos esos movimientos interiores que llamamos emociones están como encontrados y parece que se contradicen. A veces experimentamos dentro de nosotros una auténtica montaña rusa de movimientos interiores y sentimientos y buscamos formas de navegar en ese complejo mundo interior. Y en medio de esa tormenta de pensamientos y emociones tenemos un gran deseo de escuchar a Dios para que Él ilumine nuestra vida. Una de las cosas más buscadas en Internet es cómo escuchar la voz de Dios. La imitación de Cristo dice al comienzo, no se debe dar crédito a cualquier palabra o movimiento interior, mas con prudencia y espacio se deben examinar las cosas según Dios. O sea, en medio de nuestros problemas y situaciones particulares, Dios tiene una palabra para decirnos y que necesitamos. Pero nos cuesta mucho hacer silencio y escuchar a Dios. Nuestro corazón está sediento de Dios, pero nos cuesta mucho distinguir su voz en medio de tantas voces interiores. Es necesario aprender el arte del discernimiento para distinguir entre lo que proviene de Dios, que debemos acoger, y lo que no proviene de Él, que debemos rechazar. El libro de los Proverbios dice que adquirir discernimiento es preferible a la plata. Es algo de inestimable valor para la vida espiritual y es la verdadera sabiduría que Dios quiere para nosotros. El Papa Francisco ha enseñado que es muy importante el tema del discernimiento para saber qué sucede dentro de nosotros, sentimientos, ideas, y debemos discernir de dónde vienen y dónde me llevan. El discernimiento de espíritus, que aparece en 1 Corintios 12:10, ¿no? El discernimiento de espíritus es un arte muchas veces olvidado, pero que es esencial en la vida espiritual cristiana, porque como dijo Jesús, todo el que esté bien instruido podrá ser como su maestro, saber conducirse en cada situación. Algunos, como Kiko Argüello al comienzo de sus anotaciones, han llegado a afirmar que la vida espiritual todo comienza con el discernimiento. Mira, en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta diciendo, yo soy el buen pastor. Y afirma, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, el que tiene fe en Jesús reconoce su voz en el interior y sabe distinguir lo que viene del Espíritu de Dios y lo que no viene del Espíritu de Dios. Esta imagen utilizada por Jesús del buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan, es muy reveladora, ya que muestra cómo nos conduce y habla desde el interior. También nos enseña a reconocer su voz, pues Él se entrega por sus ovejas. Este es el gran criterio, el amor hasta dar la vida. Así sabemos que es el buen pastor, el que nos está hablando. En nuestra mente aparecen numerosas voces distintas de forma habitual, pensamientos, recuerdos, comentarios, deseos, emociones, pero ¿podemos reconocer la voz de Jesús que nos da vida eterna? ¿Podemos reconocer la voz del buen pastor? Para eso necesitamos cierto discernimiento, como cierto oído para escuchar y reconocer lo que viene del Espíritu de Dios. Como dijo Jesús a Pilato, todo el que es de la verdad escucha mi voz. El discernimiento es un arte que se aprende con la práctica y el tiempo. Es necesario un cierto entrenamiento, como sucede con el deporte o con la escritura, y aprender de Jesús y de los santos. Con los aciertos y errores uno va adquiriendo una cierta facilidad para discernir lo que viene de Dios, hasta que se hace algo con natural a tu día a día, y el Espíritu de Dios te va guiando. Como dice el profeta Baruch, presta atención para aprender a discernir. Entonces vamos aprendiendo a prestar atención, a escuchar. El obispo Robert Barron dice que sucede lo mismo con una persona que tiene un elevado nivel de música. Dicen que un buen director de orquesta, que está dirigiendo un gran número de músicos con distintos instrumentos, es capaz de reconocer cuando un violinista está un tono fuera de lugar. Es una persona con un sentido musical muy refinado. Bueno, pues los grandes maestros del discernimiento, pues como San Ignacio de Loyola, tienen una enorme capacidad de escuchar la voz de Dios y distinguir su sonido en medio de una cacofonía de voces que compiten entre sí dentro de nosotros. Ahora, el gran maestro
de vida espiritual y de discernimiento es el carpintero de Nazaret, Jesús, nuestro Dios y Señor, que de manera sencilla y práctica nos habla de este arte tan importante para la vida espiritual que es el discernimiento. Jesús nos lo enseña tomando imágenes de la vida ordinaria, de la naturaleza. Por ejemplo, Jesús nos habla del pescador que escoge los peces buenos y descarta los malos, o el mercader que sabe identificar las perlas de mayor valor. Jesús enseña a sus discípulos a reconocer y distinguir lo bueno y lo malo de su corazón. Les dice, si saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, para saber si va a llover o si viene bochorno, ¿cómo no podéis discernir las señales de los tiempos? Le dice Jesús a sus discípulos. Ahora, la clave que nos da Jesús para reconocer si es Dios el que está moviendo nuestra alma o es el enemigo es una frase muy sencilla, que es Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. La sabiduría de Jesús es tan clara y maravillosa que de forma sencilla nos da la clave del discernimiento, los frutos. O sea, cuando no sepas qué mueve tu vida y cómo interpretar lo que sucede en tu corazón, examina los frutos que produce. Para reconocer la voz de Dios, recuerda, a cada árbol se le conoce por sus frutos. Y Jesús dice, si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Si el árbol es malo, dará frutos malos. Así de sencillo, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo de su mal, saca su malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así lo dice Jesús. O sea, si queremos saber si un árbol es bueno, no podemos examinar dentro de sus entrañas ni de sus raíces. Sabremos si es bueno o malo mirando sus frutos. Pues de igual manera, muchas veces no podemos entrar en el interior de las personas, ni conocemos bien nosotros mismos, ni sabemos lo que sucede en nuestra conciencia, pero podemos atender a los frutos. San Francisco de Sales dice que se muestra por fuera lo que está cubierto por dentro. Es decir, si deseas saber lo que mueve tu corazón, si proviene de Dios, observa los frutos, recordando que Dios es bueno y el bien por excelencia, y solo puede generar frutos buenos. Esta pues sencilla enseñanza, pero tan profunda de Jesús, también Santa Teresa de Jesús escribe en las Moradas y dice, en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse. Los frutos. Cada cosa que hacemos en nuestro día a día nos produce una sensación de placer o consuelo. Por eso lo hacemos. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo me siento después de haber realizado esta actividad, de haber hecho este comentario, de haber tenido este comportamiento? A veces, después de haber hecho algo, me puedo sentir como decepcionado conmigo mismo, como vacío o con una sensación de arrepentimiento. Por el contrario, en otras ocasiones, cuando hago y realizo una acción, reflexiono y me alegra lo que hice, sintiéndome y me siento consolado por esa experiencia. Incluso puede pasar un año y me sigo sintiendo consolado y movido por eso que realicé. Piensa en los frutos que te deja cada cosa que realizas. Un ejemplo cotidiano es una buena jornada de trabajo que te deja una sensación de satisfacción y plenitud, ¿no? Cuando cumplo el deber. Por lo tanto, para discernir espíritus es imprescindible examinar los frutos que deja en nosotros y aquellos frutos que provienen de Dios y aquellos frutos que provienen del maligno. San Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 5, nos señala cuáles son los frutos y así se conserva la tradición de la Iglesia. Y lo puedes ver con mucha claridad cuáles son los frutos de Dios, cuáles son los frutos del enemigo. Los frutos del Espíritu de Dios son 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Longanimidad significa grandeza, constancia, paciencia y fortaleza de ánimo en las adversidades. Bondad quiere decir la actitud de servicio, ¿no? De buscar el bien del prójimo con obras. Y benignidad se refiere a la generosidad, amabilidad, ternura, dulzura y compasión con los demás. Bueno, todo esto, todos estos frutos vienen de Dios, especialmente cuando veas que los movimientos interiores te producen paz y alegría interior, es señal de la acción de Dios en tu alma. Cuando Dios toca nuestro corazón, siempre deja un rastro de paz y alegría interior, llevándonos a amar. Esto es de Dios. Recuerda los 12 frutos para distinguir la voz de Dios. Por el contrario, los frutos de la carne y del mal espíritu son la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras,
las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Así lo dice San Pablo. Es decir, cuando detectes estos efectos en ti, son señal de la acción del mal espíritu y debemos expulsarlos. Por ejemplo, cuando sentimos movimientos interiores que nos invitan a juzgar a los demás, a ver lo malo sin esperanza, a la división, especialmente en la familia o en el matrimonio, a utilizar a las demás personas, a estar enfadado o estar invitado a cosas bajas, es señal del mal espíritu. Cuando veas que un movimiento interior te llena de paz interior, de alegría, de humildad y sencillez, de unión con los demás, de ser compasivo, de servir con generosidad y sobre todo, si te lleva a amar más, eso viene de Dios y debes seguirlo. Pero si percibes que algo te mueve al resentimiento, al odio, a la división, a dejar tu vocación, a la soberbia, a avasallar a los demás, a la impureza, la envidia, y todo esto con turbación, desconsuelo y falta de paz, eso no viene de Dios y debes rechazarlo. Además, siguiendo con la tradición de San Juan, hay dos señales especialmente claras para discernir que algo viene de Dios. Uno, Jesús. Y dos, el amor. O sea, el criterio fundamental de discernimiento es que ahí donde se alabe el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios, porque Jesús es signo de contradicción. O sea, o se le ama o se le odia, pero Jesús no deja a nadie indiferente. Es decir, donde se reconoce a Jesús como Dios y Señor, ahí está Dios. Porque, como dice San Pablo, nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. San Juan en su primera carta nos dice, examinad que los espíritus sean de Dios. Y nos da una espléndida lección de discernimiento y dice que todo el que confiesa a Jesucristo es de Dios. Dice, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por tanto, Jesús es un criterio claro y determinante. Y es que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, discierne los pensamientos y sentimientos del alma y entra como una espada de doble filo en el corazón, como dice la carta a los Hebreos. Por tanto, si en alguna situación sientes un movimiento interior que te lleva a negar o a excluir a Jesús o verle como algo que puede ser necesario o no, que lo puedes excluir, eso no viene de Dios. Pero si te lleva a conocer y amar más a Jesús y a confesarle como Dios y Señor, eso viene de Dios. Por tanto, el criterio es Jesucristo. Finalmente, el criterio último para discernir espíritus es el amor, la caridad. Lo verdaderamente importante para saber si algo viene de Dios es el amor. Porque ahí donde hay amor, ahí está el Espíritu de Dios, porque Dios es amor. Como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Tan que se leen todas las bodas, 1 Corintios 13, que dice, el amor busca el bien del amado, es paciente, es amable, es servicial, se complace de la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En cambio, el amor no te lleva a la envidia, a la crítica, al egoísmo, a la soberbia o vanidad, no se irrita ni enfada ni es rencoroso. El amor es la piedra de toque del discernimiento para ver si algo viene de Dios. Por eso, Jesús resume la ley y los profetas en el doble precepto del amor. Si algo te lleva a amar más a Dios y al prójimo, a perdonar, eso viene de Dios. Por el contrario, si algo te mueve a juzgar a los demás, a llenarte de resentimiento, de herir a otros, eso no viene de Dios. Una señal de una vida espiritual madura es la de aquel que tiene las facultades, como dice la carta a los Hebreos, bien desarrolladas para discernir el bien y el mal. Examinar el corazón es esencial para distinguir qué es lo que te mueve, especialmente fijándonos si nos lleva a amar más a Dios y al prójimo, que es siempre el criterio que está detrás de todos los frutos. O sea, ¿qué despierta en ti más amor? Eso viene de Dios. Y un amor que sea como el amor que nos enseñó Jesús. El discernimiento es especialmente necesario cuando se presentan afectos o pensamientos que no son claros, en los que viene mezclado lo que viene de Dios y lo que viene de nosotros mismos o del mal espíritu. Por tanto, el arte del discernimiento nos sirve para dejarnos guiar por el espíritu y saber discernirlo mejor, como dice San Pablo, y purificar aquellos elementos que no son de Dios. Es decir, el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo bueno de lo malo, sino a elegir lo mejor para nuestra vida. Dice San Pablo en la carta a los romanos, y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto.
Es decir, el discernimiento nos permite también distinguir entre dos cosas buenas para escoger la mejor. Por ejemplo, ¿estudio esta carrera o la otra? ¿Me caso o entrego mi vida a Dios? ¿Estoy con la familia o hago una obra de misericordia? ¿Realizo un apostolado u otro? Bueno, prestar atención a los frutos en el corazón nos conduce también a optar por lo mejor. Nos encontramos en un combate espiritual en el que luchamos con el Espíritu de Dios que nos impulsa y fortalece y luchamos contra los otros malos espíritus que tratan de apartarnos de Dios y hacernos perder el camino. San Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, hombres, sino contra los principados, las autoridades, los poderes de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en las regiones celestes. Desde siempre la tradición cristiana nos ha hablado de estos dos tipos de espíritus que intentan influir en nuestra vida. El ángel bueno para fortalecerte y acercarte a Dios y el ángel malo para alejarte de Dios. Bueno, el demonio generalmente no ataca de forma notoria o con posesiones, generalmente, sino que lo hace de forma más sutil, con movimientos interiores que te separan de Dios y de los demás. Como enseña el libro, uno de los libros que me encanta, El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli, que llevó muchos años en el bolsillo, dice en San Francisco de Sales, en este libro dice que uno de los grandes males de la vida espiritual es no hacer una profunda y leal consideración de las cosas, para saber si son buenas o malas de acuerdo con los frutos del Espíritu Santo. La causa por la que a veces no discernimos rectamente es por precipitación, porque apenas se nos presenta alguna emoción y ya ponemos en ellas todo nuestro amor y toda la pasión o todo el odio. Dice San Pablo, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Por eso, para no vernos envueltos en este error o engaño, procuremos examinar tranquilamente lo que nos impulsa y discernir con madurez si debemos aceptarlo o debemos rechazarlo. El libro del Eclesiástico dice, he ponderado todo esto en mi corazón, ¿no? Como invitándonos a examinar los frutos que se producen en nuestro corazón. Mira, algo similar le sucedía a los primeros padres del desierto. San Atanasio, en la Vita Antoni, cuenta la historia de San Antonio, en sus luchas contra el espíritu del mal en el desierto, ¿no? Y cuenta Casiano, que recoge, ¿no?, todas las máximas de los padres del desierto, que se habían reunido junto a San Antonio Abad algunos jóvenes para aprender de él sobre la vida espiritual. Y este santo les hablaba de la excepcional importancia del discernimiento y de su utilidad, como madre de toda medida y virtud, y les invitaba a todos los anacoretas jóvenes a conocer la excelencia y belleza del discernimiento. Todos estamos hechos de la misma pasta y todos necesitamos controlar y saber guiarnos en nuestro mundo interior. Nadie como Jesús y los santos han enseñado este arte del discernimiento. Y qué ayuda tan preciosa es para vivir felices, conocer nuestro mundo interior y saber guiarnos por la voz de Dios y que no nos engañe la voz del enemigo. San Bernardo decía que quien corre por el camino de la santidad lleva en la mano el hacha encendida de un sano discernimiento, si quiere llegar sin tropezar a la virtud. Necesitamos caminar atentos, sin complicarnos la vida espiritual, pero discerniendo qué espíritu nos mueve. De una forma sencilla, uno va adquiriendo esta habilidad, este arte. No, requiere que me conozca a mí mismo y que sepa qué es bueno para mí aquí y ahora. Esto lo dice el Papa Francisco. Dice que el discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo y que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Esto está en las catequesis del Papa Francisco que hizo hace poco tiempo. El hombre interior del que habla San Pablo, el hombre verdaderamente espiritual, es aquel que sabe reconocer y juzgar lo que viene de Dios, y el hombre superficial y egoísta no percibe las cosas de Dios, vive superficial. San Pablo escribió en la carta a los Corintios, el hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas, porque solo se pueden juzgar según el Espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo, discierne. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, el hombre espiritual es aquel que supera, ¿no?, una vida superficial, entra en su mundo interior y es capaz de reconocer la voz de Dios. San Francisco de Asís pide a los hermanos menores en su regla que no se preocupen de nada, tampoco de instruirse en las letras, que les falten, sino que se apliquen, en cambio, le dice, aplicaros en aquello que por encima de todo
deben desear. Dice, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Es decir, conocer cómo opera el Espíritu Santo y dejarse llevar por él. En nuestra vida no hay nada decidido y determinado, sino que tenemos libertad. Y por eso Dios nos invita a evaluar y elegir en nuestro camino al cielo. El discernimiento es importante porque tenemos libertad. Y la vida espiritual no es estática, sino dinámica, se va moviendo. Y la vamos forjando con cada paso que damos en la vida. Hay muchos espíritus que nos mueven y es necesario conocerlos y saber actuar. Nuestra vida siempre es dinámica, está en movimiento, en continuo progreso. Nunca está como en un mismo estado. Y transcurre esta tierra como las aguas, entregada a la diversidad de movimientos. Por eso es preciso aprender a discernir los movimientos que vienen de Dios, a reconocer la voz de Dios en nuestro corazón. Una pregunta que nos podemos hacer y que nos puede servir para conocer la voluntad de Dios y cómo nos guía el buen espíritu es: ¿qué emociones del espíritu se repiten en tu vida? Porque cuando Dios quiere comunicar algo y movernos en algún sentido, se suele repetir. Por eso es interesante ponerle atención a las mociones y repeticiones, las adiciones, como diría San Ignacio. Puede ser que se repita una moción a realizar un apostolado nuevo, una invitación a perdonar, un impulso para rezar, una invitación a aceptar tu vida tal y como es, abrazar la cruz o aceptar una enfermedad. A lo mejor es una invitación a una vocación concreta, una palabra que te ilumina, un carisma. O sea, ¿hay alguna emoción, movimiento interior, pensamientos, afectos, que se vuelve y se repite en tu corazón? Y ese movimiento te lleva a amar más, a ser más humilde. Porque a veces nosotros tenemos en nuestra cabeza nuestras preocupaciones, nuestras historias, pero Dios nos quiere comunicar algo que está por encima. Y a veces nos dice, no, mira, es que tienes que perdonar o tienes que salir de esta situación o aceptar. Cuando Dios quiere algo, suele insistir y habla bajito en el corazón. Y ahí la necesidad del discernimiento. Pídele a Dios, pidámosle a Dios que nos haga ver y escuchar aquello que nos quiere comunicar hoy. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. A veces estamos tan metidos en nuestros planteamientos y problemas que no le dejamos espacio para hablar. Mi invitación hoy para ti y para mí es que le pidas a Dios la gracia de conocer aquello que quiere de ti. Aprendamos el arte del discernimiento para reconocer la voz de Dios en nuestro corazón y no dejarnos llevar por los movimientos del mal espíritu. Como dice el Papa Francisco, es necesario dejar que Jesús entre en mi corazón y me haga sentir su presencia. Y ahí podemos discernir cuándo es Jesús el que nos mueve o cuándo somos nosotros, con nuestros pensamientos o el mal espíritu, el que nos mueve lejos de lo que quiere Jesús. Pidamos la gracia del discernimiento, porque como dice Proverbios, quien examina los espíritus es el Señor. Así podremos reconocer la voz del buen pastor, que quiere conducirnos a la felicidad y al cielo. Este es el arte del discernimiento de espíritus en la Biblia. Y más adelante, en el siguiente vídeo, en el siguiente texto, vamos a profundizar en el discernimiento de espíritus según la regla de San Ignacio de Loyola. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más vídeos como este, no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y de compartirlo con otros rebeldes de Dios.